Buenos días, soy Kim Abril, presidente y gestor de Drago Global, y hoy inicio una nueva serie de vídeos donde me quiero preguntar si realmente están caras las FAN. Hace unos meses hicimos otro vídeo relativo a Amazon, un poco explicando el por qué pensábamos que Amazon no es una compañía que está cara y cómo había que analizarla. Dado que vi que ese vídeo tuvo interés y que al final las FAN están en boca de todo el mundo, pues hemos pensado el por qué no empezar una temática de vídeos que sean relativos a tratar de determinar si realmente las FANG están caras o no. En este primer capítulo o primer vídeo, pues me quería centrar en la burbuja.com. Quiero decir que la palabra FANG lo que hemos hecho es cambiar a Netflix por Microsoft, ¿no? Pero vamos a empezar por la burbuja.com, lo que sucedió en el año 2000, y vamos a tratar de ver qué comparaciones existen respecto a las FAN actuales con las compañías que habían entonces. Pues, si analizamos, o mejor dicho, si observamos un gráfico del S&P y tratamos de separar lo que son las FAN dentro del índice. Fijaros, aquí tenéis un gráfico de Yardeni Research que os lo recomiendo para todo el tema relativo a gráficos macroeconómicos o de índices. La verdad que hace muy buen trabajo. Pues la línea roja es el gráfico únicamente de las FAN. Después tenemos el gráfico del S&P, la línea azul, y el gráfico del S&P sin las FAN. Esto está calculado en base 100 desde el año 2013. Lo que nos dice este gráfico es que las FAN desde el año 13 pues casi están a punto de multiplicar por 10 veces. En cambio, el S&P o el S&P ex-FAN pues está en una zona de 2 veces, ¿no? Por lo cual ya tenemos aquí un primer gap muy importante y lo único que nos dice este gráfico es que las acciones FAN pues, han subido mucho en precio. Si vemos la contribución que tienen las FAN hoy en el índice Standard & Poor's, lo que vemos es que hoy están en torno al 26% del Standard & Poor's, ¿no? Y aquí tenéis pues cómo ha ido creciendo desde el año 2013, ¿no? ¿Eso es mucho o es poco? Pues a priori es mucho, pero debemos compararlo con la situación que había en el año 2000. Aquí tenemos un gráfico de Merrill Lynch, el cual nos compara el pico del S&P en el año 2000, donde estaba compuesto por Microsoft, General Electric, Cisco, Intel y Walmart. El peso de las 5 primeras llegó a algo por debajo del 20%. En cambio, en la situación actual estamos, en lo que hemos comentado antes, en el 26%. Por lo cual, sí es verdad que las compañías que más pesan hoy en el Standard & Poor's representan bastante más porcentaje de lo que representan en el año 2000. Dicho esto, esto únicamente nos dice que mueven más el índice, pero eso no nos dice si están caras o están baratas. Lo que hemos hecho aquí es un estudio de las compañías que teníamos en el año 2000, es decir, las 5 compañías que pesaban o que representaban más porcentaje del Standard & Poor's. Hemos ido a ver una a una qué estimaciones de beneficios, perdón, de ventas tenían y cuál era su valoración. Tenemos para todas ellas dos gráficos. Abajo tenemos la estimación de ventas. He cogido ventas porque en el año 99 no habían estimaciones de beneficios. Entonces, únicamente he podido contrastar qué cifras habían de estimaciones de ventas y cuáles fueron las cifras reales. Y arriba tenéis un gráfico que es la valoración forward, es decir, el PER que estimaban los analistas en ese momento, ¿no? Entonces, si empezamos por el gráfico de la valoración, lo que vimos en el caso de Cisco, vamos a empezar por Cisco, lo que vemos es que el punto de partida en el año 99, finales del 99 de Cisco, era de, pues, unas 65 veces beneficios. Eso es importante porque ya lo que nos está diciendo es que esa compañía estaba soportando unas expectativas muy elevadas. Es decir, el PER forward para el año 99 ya era de 65 veces. Si miramos los resultados de Cisco, lo que vemos es que del cuarto trimestre del año 2000, del año 99, perdón, al cuarto trimestre del año 2000, que es justamente cuando empecé todo, al final, diría cuarto trimestre del año 2000, es cuando Greenspan y la Fed empezaron a subir más fuerte tipos, lo que vemos es que Cisco pues, estaba creciendo al 60%, ¿vale? A nivel de ventas actuales. No tengo el estimado para el año 99, sí que tengo estimados a partir del año 2000. Entonces, en el cuarto trimestre del año 2000, Cisco, negocios semiconductores, pues estaba creciendo al 60%.
Es verdad que ya en el siguiente trimestre anualizado, es decir, en el cuarto trimestre del año 2001, ya vemos cómo tanto la cifra real como la estimación de los analistas pues ya decrece a doble dígito. Es decir, no hay que olvidar que Cisco es un negocio, opera en un sector bastante cíclico o muy cíclico como semiconductores, ¿no? Pero ya en el año 2002, pues los crecimientos en ventas se recuperaron, por lo cual tuvimos el impacto real en P&L en el año 2001, ¿no? Es decir, lo que vemos aquí es que claramente, evidentemente, un sector cíclico como puede ser el negocio donde opera Cisco, pues se vio penalizado, pero el gran problema fue la sobrevaloración. Si nos vamos a Microsoft, fijaros, otra vez vemos que en el año 99 el punto de partida del PER forward de Microsoft era de 60 veces beneficios, nada que ver con la situación actual. Eso provocó, fijaros, una caída del 63%. No lo he comentado, pero en el caso anterior pues tenéis una caída del 80% casi en la cotización. Este número relativo a la cotización, no al PER, de máximo a mínimo. En el caso de Microsoft, fijaros cómo pues consiguió crecer en ventas en los 3 trimestres anualizados que estamos viendo, tanto en el año 2000 como en el año 2001 como en el año 2002. Es decir, Microsoft creció a doble dígito, ¿no? Un doble dígito bajo. ¿Cuál fue el problema otra vez? Pues el problema fue la sobrevaloración, que el que entró en el año 99 pagó 60 veces beneficios. Fijaros, se enseña muy bien cómo después aquí, ¿no? En el año 2012-14, ¿no? Donde después hubo el cambio del CEO con Sandy Nadella, hubo una oportunidad de comprar una gran compañía muy barata, ¿no? Por tanto, otro ejemplo de que la compañía siguió evolucionando bien a nivel top line, pero estaba sobrevalorada. En el caso de General Electric, la caída fue inferior, únicamente cayó un 50%, pero otra vez el punto de partida se situaba en torno a 35 veces beneficios, es decir, un punto relativamente alto para un negocio como General Electric más maduro, donde el crecimiento era mucho más bajo que las otras compañías que estamos viendo, ¿no? Fijaros cómo en el cuarto trimestre del año 2000 las ventas crecían al 6,5% y en el año 2001 simplemente decrecieron a dígito simple bajo y ya se empezaron a recuperar, sobre todo los estimados, para el cuarto trimestre del año 2002. Por lo cual, otra vez fue la valoración la que, digamos, movió el precio de la acción un 45% a la baja. Si miramos Walmart, otra vez, sector más defensivo, fijaros, la valoración de partida era pues de unas 45 veces beneficios forward del año 99, muy agresiva. Si miramos el crecimiento en ventas, fijaros cómo venía creciendo al 25% en el cuarto trimestre del año 2000, ese crecimiento desaceleró al 10% y en el cuarto trimestre del año 2002 el crecimiento volvió a acelerar al 14%, por lo cual otra vez el punto de partida era demasiado alto. Intel, otro negocio muy cíclico como Cisco, Intel la cotización cayó un 81%. Es curioso como en este caso el PER de Intel no era de los más altos. Estaba en torno a 25 veces beneficios, que por ser una compañía de semis, pues no era elevado. Fijaros cómo es curioso como el PER primero subió, después corrigió y después tuvo la gran caída, ¿no? Otra vez, si miramos qué pasó a nivel de ventas, pues vimos crecimiento del 6% en el cuarto trimestre del 2000, para ya después, al igual que Cisco, decrecer a doble dígito, ¿no? En el año 2001, cuarto trimestre del año 2001. ¿Por qué? Porque era un negocio mucho más cíclico que el resto, ¿no? Después ya en el año 2002, tanto analistas como el crecimiento, pues volvió a recuperar, ¿no? Por lo cual, aquí no se ve en Intel el problema de sobrevaloración tan grave como el resto, pero habría que entrar en el detalle de ese PER que estamos viendo en ese momento, si quizá había algún problema, algún tema no operativo que distorsionaba la cifra, ¿no? Pero en general lo que vemos es que la valoración es muy importante, ¿no? En el caso de Amazon tiene poco sentido mirar PER, ¿no? Si miramos el PER de partida, pues será 130 veces, pero es un poco como ahora. Es decir, Amazon en ese momento estaba escalando la compañía, por lo cual no quería generar beneficios, por lo cual el PER nos dice poco, ¿no? Todas las otras compañías que hemos visto eran compañías más maduras, que llevaban más tiempo en el mercado, que generaban flujo de caja, mucho más estables, ¿no? Entonces,
Amazon cayó un 92%. Evidentemente el top line en ese momento de Amazon era fuertísimo, ¿no? Porque creo que la OPV fue en el año 98. Fijaros, en el cuarto trimestre del año 2000 Amazon creció un 44%. Ese crecimiento se ralentizó durante el año 2001. Es verdad que los analistas estaban, fijaros, los analistas en el cuarto trimestre del año 2001 estimaban que las ventas crecerían un 3,55 y realmente las ventas crecieron un 14,71. Es decir, los analistas estaban infraestimando el crecimiento top line de Amazon, ¿no? Ya después, fijaros otra vez, en el año 2002 se volvió a acelerar el crecimiento a niveles de 28% de crecimiento en beneficios y los analistas entonces sí empezaron a creer el modelo de Amazon y subieron las estimaciones con crecimientos del 35%, ¿no? Dicho esto, la cotización de Amazon cayó un 92%, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque era un negocio en su fase incipiente y al final se vio penalizada como el resto, ¿no? Entonces, hemos puesto un punto de partida, es decir, las compañías fan de ahora parece que no se parecen mucho a las que habían entonces, y las que habían entonces fueron compañías que, más allá de las compañías más cíclicas como Intel o Cisco, el resto pues mantuvieron un top line, un crecimiento en ventas bastante razonable, ¿no? Entonces, hubieron más problemas que iremos viendo a lo largo de estos vídeos, ¿no? Entonces, anticipando un poco la temática del segundo, las FAN al final están en todo lo digital y la COVID-19 ha acelerado lo que debía pasar en 10 años en 3 meses. Y esto está aquí para quedarse. Es decir, aquí tenemos un factor, ¿no?, que va a hacer que la situación actual se mantenga. Veremos durante cuánto tiempo, pero por ahora hay un factor que ha acelerado la transformación digital y que favorece todas las compañías FAN. Después tenemos un factor importantísimo. Si no fuera por este factor, las valoraciones no estarían donde están, ¿no? Que es que la política monetaria y la política fiscal siguen siendo ultra expansivas. Con la victoria de Biden, lo que sabemos seguro es que va a incrementar el gasto público, que se va a incrementar el gasto fiscal y que la Fed seguirá realizando QE, por lo cual tenemos garantizado que nada va a cambiar y que se seguirá imprimiendo dinero y que los países seguirán gastando. Por lo cual ya tenemos dos variables, que es COVID, aceleración del mundo digital, continuidad en las políticas monetarias y fiscales. Los tipos de interés seguirán bajos o negativos, esa es la clave, es decir, los tipos no pueden subir. Y aquí ya se está hablando que si en algún momento repunta la inflación, cosa que no se está viendo, pues los bancos centrales podrían implementar un cap, es decir, un máximo a los tipos de interés. Por ejemplo, decir que los tipos de interés no pueden subir por encima del 1%. No pueden subir porque si suben, destruyen el sistema financiero porque está muy endeudado. La realidad hoy es que mucha gente habla de inflación, pero no hay inflación, hay deflación, sobre todo en Europa, pero también se está viendo en Estados Unidos algunas presiones deflacionarias. Hay muchas fuerzas deflacionarias, la tecnología es una. Y lo que vemos al final es que existe una japonización de la economía en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Cada vez vamos a crecimientos más lentos. Existe un endeudamiento desorbitado, ¿no? Esto todo el mundo lo conoce, que únicamente se puede controlar generando inflación. Y esa inflación es la que quieren crear los bancos centrales con la impresión de moneda, ¿no?, de dinero. Por ahora no lo están logrando, pero ellos están imprimiendo y haciendo QE al ritmo que veis, pues para imprimir y para crear inflación, ¿no? Y por último, la creación de las monedas digitales de los bancos centrales. ¿Por qué se quiere hacer esto? Porque se está viendo que hay mucho conflicto social, que el dinero únicamente genera inflación de activos, es decir, solo está disponible para la gente que tiene acceso a los activos financieros, pero no para el resto. Entonces, ya se hizo en Estados Unidos con política fiscal en marzo, que se imprimió un cheque de $1.200 para cada taxpayer americano, y eso se quiere volver a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con la introducción de las monedas digitales para que el dinero no vaya a los bancos, sino vaya directamente a todos los ciudadanos. Pero esto ya es una temática de otros capítulos donde vamos a entrar más en detalle en la macro. Por lo cual tenemos un punto de partida donde en el año 2000 no fue tanto por la caída en el tema de las estimaciones de ventas o la caída de la cuenta de resultados, sino más un tema de sobrevaloración que pensamos, y lo veremos en otros capítulos, como no se está dando hoy en las FAN, ¿no?
Aquí tenéis un gráfico de lo que fue, digamos, el inicio de la corrección en el año 2000, que es en enero del 99 los tipos habían bajado algo desde el año 95 y Greenspan empezó una senda de subir tipos hasta niveles casi del 7%, porque la economía estaba muy recalentada, habían tensiones inflacionarias y la única forma de controlar era subiendo tipos. Entonces subió tipos del en torno al 4,5, pues casi al 7. Ahí es donde empezó a explotar la burbuja, la Reserva Federal se dio cuenta y empezó a bajar los tipos, por lo cual la mayoría de las burbujas estallan, ¿no?, cuando se empiezan a subir los tipos o estamos en una fase final de subida de tipos. Os animo a que os suscribáis al canal de YouTube, un poco que me digáis qué os parecen los vídeos, que nos propongáis nuevos vídeos. Tenéis casi 30 vídeos para que podáis ver. Hay muchos tipos de vídeos, pues como este, donde hablamos de temas más genéricos. Después hay muchos vídeos de valoración, de contabilidad, de tesis de inversión, etcétera. Y si queréis tener más información de la SICAV, Draco Global, pues nos podéis enviar un email a info@dracoglobal.es, podéis entrar a la web de Draco Global o bien pues podéis contactar con Jesuris, que es el asset management de la SICAV, y hacer cualquier tipo de pregunta. Así que os invito a seguir con nosotros, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo.